de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor. Mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre. En el nombre del Señor, a los últimos dos versos de ese capítulo, que son el 26 y el 27. Santiago 1, 26 y 27. Amén. Gloria al Señor. Aquellos que nos están siguiendo a través de la línea virtual, si tienen una Biblia al alcance, pues ténganla. Es importante leer la palabra de Dios, no solamente oírla, es importante leerla. Deje que sus ojos se fijen también en las palabras textualmente como está escrita, y la bendición de Dios será derramada sobre nuestros corazones. Amén. Lo tenemos. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vez más, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Palabra del Señor, hermanos. Padre, te damos gracias esta tarde por esta palabra que hemos dado lectura. Pedimos, Señor, que sea usted hablándonos en esta tarde, no solamente a los que estamos aquí presentes, pero también a aquellos que lo están viendo ahora mismo y lo verán luego, Señor, a través del internet. Que sea, Señor, tu palabra hablando a nuestros corazones, que seas tú mismo, Señor, confrontándonos y desafiándonos, de manera, Señor, que podamos examinarnos en una forma objetiva, concreta, ser sinceros y honestos con nosotros mismos y saber, Señor, si realmente estamos viviendo una vida que se conforma a tu palabra, Señor. En esta tarde, Espíritu Santo, distribuye a aquellos que tienen oídos para oír. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Los niños van a ir a sus clases. Dejamos partir a los pequeños. Vayan a sus clases con sus maestras esta tarde. Gloria a Dios. Una vez más, gracias a las hermanas que también trabajan semanalmente con los niños, que se preparan en oración espiritualmente, también se preparan en el tema, la lección de esa semana, y que el Señor les use para bendecir las vidas de estos pequeñitos, gloria a Dios, que son muy especiales a los ojos del Señor. En esta tarde nosotros acá vamos a estar considerando el tema religión sin salvación. Y Santiago habla de personas que creen ser muy religiosos, pero luego él dice que la religión que no afecta, que no cambia a la persona, es una religión que no sirve, que es vana. Dice, si alguno se cree religioso
Y ahora lo voy a parafrasear diciendo, y es un deslenguado, en otras palabras, que no pone freno a su lengua, que la lengua tiene rienda suelta, que es lengua larga. Dice, la religión del tal es vana. Es decir, que la verdadera religión, aquella religión que se origina en la palabra de Dios, tiene que afectar la manera en que hablamos, tiene que afectar nuestro vocabulario, tiene que afectar nuestra conducta, nuestro comportamiento, la manera en cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. Tiene que afectar nuestra vida, cambiándola para bien. Entonces, si alguno se cree religioso, pero su vida continúa en un desorden, dice, la religión del tal es vana. Y luego entonces, en el versículo siguiente se dirige a la religión que realmente tiene impacto, a la religión que realmente tiene valor delante de Dios. Y es una religión, así que hay otra religión, y que es una religión impura, mezclada, que tiene otros elementos ajenos a ella misma. Pero dice que la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre, es esta. Es decir, es aquello que realmente nos cambia, nos afecta, nos transforma no solamente nuestro hablar, nuestro vocabulario, pero también nuestras acciones. Y se manifiesta en hechos y acciones de misericordia, de amor, pero también dice de santidad personal. También hay que no solamente y la palabra visitar no es simplemente de ir a visitar, es atender, cuidar. ¿Okay? Aquellos que se les llama aquí huérfanos, sin padres, en otras palabras, fatherless. Dice viudas, aquellas que están desamparadas. Pero no solamente eso, sino dice que también debe guardarse sin mancha del mundo, hablando de que la verdadera religión no solamente afecta nuestros hechos y nuestras acciones, pero también afecta nuestra vida interna, una vida de pureza y de santidad. Religión sin salvación. En Mateo 19, encontramos a un hombre. La Biblia dice que era principal, también que era joven y que era muy adinerado, era rico. Dice que vino a Jesús en el verso 16 y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para heredar, para tener, para merecer la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué bien haré? Religión sin salvación. La religión, por lo general, nos induce a hacer bienes, cosas buenas, obras buenas, pero con el sentido de ganarnos la salvación. Entonces él llega y dice: Maestro bueno, y ahora noten la pregunta: ¿qué bien haré? No qué haré simplemente, no, qué bien haré para tener, para merecer, para recibir, para ganarme la vida eterna. El Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Ahora vean, porque él llega y le dice: Maestro bueno,
Y luego dice, ¿qué bien haré? Si yo hago bienes es porque soy buena persona. Soy bueno. Los buenos hacen bienes. Los malos hacen males. Y entonces él llega y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré? El Señor entiende que él está implicando de que él es una buena persona. Y en primer lugar hay que aclarar las cosas para que no hayan malentendidos. Y es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino uno. Dios. En otras palabras, no hay bueno, sino uno. Y ese uno no eres tú, es Dios. ¿Ok? Así que no vengas aquí de que eres una buena persona y que vas a hacer bienes para merecerte la vida eterna. Porque no hay bueno, solamente hay uno, y ese uno no eres tú. Porque él dice, qué bien haré. Obviamente una persona mala no puede hacer bienes. Un árbol malo, dijo el Señor, no puede dar buenos frutos. Solo un árbol bueno puede dar buenos frutos. Obviamente la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora él llega diciendo, qué bien haré. Primero hay que aclarar esto. Tú te crees que eres una buena persona. Quiero decirte de que no eres bueno, de que solamente hay uno bueno, y que ese no eres tú, ese es Dios. Así que lo despoja de ese armamento que traía. Y ahora le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Okay? Aquí entramos en el área de la religión. La religión exige observancia. La religión exige guardar ciertos mandamientos, preceptos, dogmas de la iglesia, de la denominación. Y el Señor obviamente sabe por dónde viene el joven. Cuando nosotros vamos al Señor en oración a hablarle, Él sabe por qué camino venimos. No lo tomamos de sorpresa, no lo tomamos desprevenido, Él sabe. Nicodemo llegó y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y el Señor le dice, el Señor sabía por dónde venía. Y le dice, ¿os es necesario nacer de nuevo? Y de pronto lo deja ahí todo perplejo. Entonces le dice, si quieres entrar, guarda los mandamientos. ¿Por qué me llamas bueno? Pero si quieres, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Bueno, hay tantos, ¿no es cierto? Y entonces él dice, ¿cuáles? Ahora, el Señor sabe por dónde viene también. Escúcheme, Él nunca está desprevenido. Nunca. ¿Cuáles? Como si no supiera. Un judío y no saber los mandamientos. Nosotros, que veníamos de un trasfondo gentil, pagano, sabíamos algunos de los mandamientos. Y aún no sabiéndolos, cuando uno los infracciona, uno se da cuenta que está quebrantando algún mandamiento de Dios. Pero viene él y le dice, ¿cuáles? Bueno, si quiere ser más preciso, el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no calumniarás. Y todo tiene que ver con no y no y no y no y no, ¿verdad? No esto, no aquello, no. Prohibiciones, prohibiciones. Y ahora vean la respuesta de este joven. Cuando el Señor le dice no, 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 no,
Y le dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto. Nunca he matado, nunca he robado, nunca he difamado a nadie, nunca he levantado una calumnia, nunca he cometido adulterio ni ningún tipo de inmoralidad. He honrado siempre a mis padres, he amado y me he llevado bien con mis vecinos. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y ahora, por favor, noten esta pregunta que él hace. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Porque la religión, por muy religioso que uno sea, por muy observante que uno sea de todas las ceremonias, liturgias, ritos, mandamientos y preceptos, siempre nos deja con un sabor vacío en el alma. Y entonces él llega y le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Es decir, que él entiende la salvación en términos de hacer bienes, de obras de caridad, de ser una buena persona, de no hacerle mal a nadie. Pero después que el Señor le dice los mandamientos, y todos esos mandamientos tienen que ver con el prójimo. Vea que el Señor intencionalmente deja de fuera, a un lado, el primer, mayor y más grande de los mandamientos. Porque el otro viene, es un hombre religioso, vemos que es religioso porque dice: todo esto lo he guardado, y no de ayer, desde mi juventud. Y el Señor, bueno, intencionalmente deja de fuera el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, amarlo sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Pero el Señor no le menciona ese mandamiento, solo le menciona los otros mandamientos. Y entonces obviamente él dice: todo eso lo he guardado. Pero después de decir todo eso lo he guardado, todavía queda en él un sabor de vaciedad. Todavía dice él: a pesar de eso, yo todavía no me siento completo, no me siento que tengo la vida eterna, no me siento que soy una persona salva. ¿Qué más me falta? La religión que no salva, la religión sin Cristo, es una religión vacía, que no importa lo que uno cumpla, uno siempre queda con esa pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? La religión sin Cristo es vacía, es vana, es hueca, es superficial. Es una religión insubstancial que carece de sustancia, que no salva. La pregunta entonces que él hizo es: ¿qué más me falta? Veamos la respuesta en Lucas 18, por favor, que es un pasaje paralelo a este. Lucas 18. La religión sin Cristo es vacía, es frívola. Por mucho que uno cumpla, todavía uno sabe que algo más le hace falta. Y el Señor responde, Lucas 18:22. Él dijo: ¿qué más me falta?
Jesús, oyendo esto, le dijo: te falta una cosa. ¿Qué más me falta? Bueno, ¿quieres saber qué te falta? Le dice: aún te falta una cosa. ¿Qué será eso que hace falta? Porque, Señor, he guardado los mandamientos: no matarás, no robarás, no calumniarás, no difamarás, no adulterarás. He guardado todo eso, amo a mi prójimo, no codicio nada de mi prójimo. Todos los otros mandamientos, honrar a padre y madre, todos excepto uno. Y recuerden, el Señor intencionalmente lo dejó por fuera la primera vez. Porque es que a veces nos creemos nosotros tan buenos, tan justos, tan santos. Bueno, ¿qué más te falta? Si quieres saberlo, te voy a decir: te falta una cosa. Y vea lo que ahora el Señor le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Hay gente que pregunta y cuando oyen la respuesta, pero es que no llegó con deseo de merecer la vida eterna. No es que llegó con deseos de tener esa vida. Pero ahora que el Señor lo confronta con la realidad, porque la realidad es esta, que él era un hombre muy religioso, que cumplía los otros mandamientos, pero había quebrantado el primer mandamiento, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero vea que el Señor dejó esto para último. ¿Por qué? Porque él amaba más su dinero que a Dios. El dinero era su Dios. Y el Señor le dice: te falta una cosa. Le dice: ve, vende todo lo que tienes, véndelo y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Es decir, si aún va y vende todo y lo da a los pobres, pero no viene a Jesús y lo sigue, todavía no hay vida eterna. ¿Ve? La combinación es: sí, amar a Dios, pero si amo a Dios tengo que venir a Cristo, y al venir a Cristo tengo que seguir a Cristo. La religión nos hace pensar que podemos ganarnos el cielo sin Cristo, haciendo bienes, haciendo buenas obras. Entonces él, oyendo esto, dice: se fue muy, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: pero escúcheme, que él se fue cabizbajo. Llegó ahí y le dijo: maestro bueno, y se va muy triste. Y al verlo irse triste, y el Señor ver lo que realmente había en su corazón, lo que él quería era encontrar que el Señor Jesús le dijera: muchacho, tú mereces el cielo. Tú has hecho todo esto desde tu juventud. Generalmente la gente ya cuando es vieja se compone un poquito, pero tú desde joven. Déjame felicitarte. Tú te mereces. Pero obviamente el Señor conoce los corazones. El Señor conoce lo que hay aquí adentro. Y el Señor sabía que aquí adentro él amaba más el dinero que a Dios.
y que quería un reconocimiento de parte del Señor, pero no quería un compromiso con Cristo, no quería venir ni seguir a Cristo, porque seguir a Cristo, escúcheme, cuando una persona decide seguir a Cristo, ni sus propios familiares lo ven con buenos ojos. Sí. Y cuando le dice, haz esto y ven y sígueme, él dice, Entonces el Señor dice, al ver la tristeza que había en el corazón de este hombre, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para ustedes, los hombres, es posible para Dios. Es decir, la única posibilidad de salvación está en Dios, no en la religión. La religión, la observancia estricta y escrupulosa de los mandamientos no puede darnos salvación. La religión sin Cristo no salva. Oh, él dijo, todo eso lo he guardado, está muy bien, pero el Señor le dice, ahora te falta una cosa, ven y sígueme. Y él, no, hasta ahí no. Yo sigo guardando los mandamientos, yo sigo haciendo bienes, yo sigo amando a mi prójimo, yo sigo honrando a mis padres, pero seguirte a ti, Señor, seguirte a ti va a crear un estigma en mi vida. Y se fue. Y al irse, viene el Señor y aprovecha la oportunidad para hablarle a sus discípulos, de los que estaban ahí presentes, y les dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una agujita. Escúcheme. Yo ya no puedo pasar el hilo en el ojo de la aguja sino lentes. Ahora imagínense tratar de pasar un camello. Pero el Señor está hablando ahí de la imposibilidad. Es imposible. Y los oyentes entendieron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Es imposible. Y viene el Señor y le dice, sí, es imposible. Solo Dios puede salvar a los hombres. Solo Dios. Para los hombres imposible, para Dios todo es posible. La salvación solo es posible cuando Dios la da al hombre, no cuando el hombre trata de ganársela. La religión sin Cristo es vana, es vacía, es inservible. Hechos capítulo 17, si me acompañan rapidito, por favor. La religión sin salvación. La religión sin Cristo, en otras palabras, porque Cristo es la salvación. La religión sin Cristo es vacía. Segundo, la religión sin Cristo es pagana. Hechos 17, por favor. Verso 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. La ciudad de Atenas, la capital de Grecia. En uno de los viajes misioneros Pablo estaba ahí, dice que él observó que los atenienses eran gente muy religiosa. Ahora, ¿cómo dedujo eso él? ¿Cómo llegó a esa conclusión? En el verso 23 nos explica. Y él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios,
hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Muy religiosa, toda clase de dioses, era gente politeísta, pero también le tenían un altar, un templito al Dios no conocido, al que no se sabe nada de él. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. La religión sin Cristo es pagana, es idólatra, en otras palabras, es hereje. Muy religiosos, sí, muy religiosos. Pero ahora escúcheme, que en medio de su religiosidad adoraban a Dios sin conocer a Dios. Adorar es ofrecer, es entregar, es sacrificar. Pero si yo no conozco a la persona, yo no sé qué le agrada a él. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Lo que se me antoje a mí. ¿Qué me garantiza que lo voy a agradar? Absolutamente nada. Ahora Pablo dice: a ese Dios no conocido es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pero es que la religión sin Cristo es pagana, es idólatra, es hereje, es una abominación delante de Dios. Porque entonces uno piensa que Dios necesita algo y le llevamos. Y la gente a los altares llevan la pierna del pollo, llevan comida, llevan de todo para agradar a Dios, dice, para agradar a Dios. Si tiene un pie quebrado, lleve un pie y se lo cuelga ahí, Dios le va a sanar el pie, una pierna o qué sé yo, un hígado y tantas cosas más. La religión sin Cristo es pagana, es idólatra, es abominable delante de Dios. Ofende a Dios. Ahora vea, verso 26 dice: este Dios que ustedes no conocen, que es el Señor del cielo y la tierra, es el dueño del cielo y la tierra. Él no necesita de nosotros, más bien es el que nos da a nosotros vida, aliento y todas las cosas. Ahora, este mismo Dios es el que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Vea cuán clara es la palabra. Pero el hombre sigue interesado de que hay gente viviendo en otros planetas. Mire, Dios dice que al hombre para que viva en la tierra, para que habite en la tierra. Dios no ha hecho ningún hombre para que viva en otro planeta. El único planeta habitable por la raza humana es la tierra. Dios nos hizo de una sangre para que habitemos en el planeta Tierra. Oh, pero es que el ser humano es tan testarudo que quiere encontrar, que siga buscando, que malgaste los recursos. Dios hizo a la raza humana para que habite en la tierra, sobre la faz de la tierra. Y vea, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios los ha prefijado. Están fijos, pero es con anticipación. Es Dios que determinó dónde usted iba a nacer en el mundo. Y usted dice: ay, me hubiera gustado nacer, Señor, en otra ciudad. No, usted no tenía opción. Dios dijo en dónde usted iba a nacer, punto. Ay, me hubiera gustado tener otra nacionalidad. Señor, ¿sí? Que mi nacionalidad no tiene beneficio, hay otros que sí.
el Señor prefijó. Y aún dice los límites de tu habitación, los años. Dios determina cuándo se va uno y cuándo se queda. Ahora, pero Él lo ha hecho esto. Él. Y ahora vean el versículo 27. ¿Para qué es que Dios nos ha dado vida, todo esto y el tiempo y los años que nos da? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios. Para que busquemos a Dios. Pero hay gente que se pasan la vida buscando otras cosas. Y se mueren y no se llevan nada. Pero Dios dice que nos ha dado y nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación para que le busquemos a Él. Pero cuando el hombre busca a Dios en la religión, vean con lo que se topa. Vea, dice para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, palpando, otra expresión que tenemos, a tientas, a ciegas. Entonces, buscar a Dios a través de la religión es buscarlo así. Así. ¿Sabe qué? Es imposible hallarlo. Y si uno se topa con Él es accidentalmente. La religión es buscar a Dios a ciegas. La religión sin Cristo no solamente es vacía, también es pagana. Ahora, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios, no profetas. Los judíos tenían profetas, los gentiles poetas. ¿Qué saben los poetas de Dios? Los profetas sí, porque Dios les revelaba, pero los poetas. Pero dice, bueno, algunos de vuestros propios poetas han dicho y han acertado. Porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Vea la religión. Dios no es oro, pero la religión lo hace de oro, o intenta hacerlo de oro. Dios no es plata, Dios no es piedra, Dios no es escultura de arte ni de imaginación de hombres. La religión es pagana, es idólatra, es hereje. Reduce a Dios a un metal precioso. Y dice, no. Pero ahora vea, verso 30. ¿Cómo llama Dios a la religión pagana? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, al Dios no conocido, entonces ¿qué hace uno? Hacer una imagen de oro, de plata, de piedra, de escultura de arte y de imaginación de hombre. Y Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios dice, ven, voy a pasar por alto toda esta ignorancia, voy a pasar por alto toda esta ofensa, pero ¿saben qué? Requiero que se arrepientan. Arrepentirse es cambio de ruta, cambio de dirección. Tienen que cambiar. Exijo cambio, demando cambio. Y si no cambian y si no se arrepienten, verso 30, viene el juicio. Viene el juicio, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esa es la religión sin Cristo, es pagana, es idólatra, es hereje, es abominación contra Dios. Verso 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. No debe extrañarnos eso. Y otros decían, bueno, ya te oiremos en otra ocasión, Pablo. En otra ocasión vienes a predicar y venimos al culto.
Y así Pablo salió en medio de ellos. Verso 34, gloria a Dios, porque siempre hay personas que creen en Cristo. Aunque unos se burlen y otros le dicen, bueno, vamos a posponer esto para oírte en otra ocasión, dice, pero algunos creyeron. Aleluya. ¿Y qué hacen los que creen? Se juntaron con él. Que alguien me diga, no, yo creo en Cristo, pero se queda en la religión. No puede creer y quedarse en la idolatría. No puede creer y quedarse en la herejía. No puede creer y quedarse ahí mismo. No, tiene que salir y juntarse con aquellos que sí creen en el Señor. Cuando uno está sin Cristo, la religión lo que le hace a uno es cosquilla nomás y lo hace sentir bien. Pero cuando uno conoce a Cristo, dice, yo no me puedo quedar aquí más. No, yo tengo que salir de aquí. Yo tengo que salir de aquí. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal. No puedes ser creyente en mí y quedarte ahí mismo. Pero dice, algunos creyeron, más algunos creyeron. Y juntándose con él. Se juntaron con el apóstol Pablo de una vez. Se juntaron con el misionero. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces vean que eran unos cuantos, se podían contar con los dedos de la mano. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios por esos que creyeron. ¿Y cómo sabemos que sí creyeron de verdad? Se salieron de la idolatría, se salieron del paganismo, se salieron de la herejía y se juntaron con Pablo. La religión sin Cristo, en primer lugar, es vana. ¿Okay? Por mucho que uno guarde, uno siempre dice, ¿qué más me falta? Y cuando el Señor lo confronta a uno con lo que realmente le falta, ¿y qué es lo que a uno le falta? A uno le falta un compromiso serio, verdadero con Cristo. Venir a Cristo y seguir a Cristo. Pero cuando la mayoría somos confrontados con eso, damos marcha atrás. La religión sin salvación. La religión no puede salvar si no tiene a Cristo en el centro. Lo deja uno con una sensación de vacío. Y escúcheme, y era la religión basada en la Biblia, la que practicaba el joven. Era basada en la Biblia, en el Dios verdadero. Pero aún así, él decía, ¿qué más me falta? Ahora, la religión que no está basada en la Escritura, oh, eso ya es peor. Porque ahí uno anda a tientas, palpando a ciegas. Ahí uno anda completamente ciego. Así que lo que le pongan en medio, ahí uno se va. Tercero y último, la religión sin Cristo no tiene valor. Es vacía, es pagana, pero es sin valor. Acompáñenme a Hechos capítulo 26. No simplemente quiero decirlo, yo quiero que ustedes lo vean en la palabra. Porque no es lo que yo estoy diciendo, es lo que la palabra dice. Hechos capítulo 26. En el verso 1 dice entonces, Agripa, era un rey de nombre Agripa, de la descendencia de los Herodes, dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, o especialmente,
porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, vea que él estaba siendo acusado, y él dice que está siendo acusado de acuerdo a las costumbres y cuestiones. Religión. ¿Okay? Por los judíos, el judaísmo. Y entonces él dice, me da gozo, me da placer de que yo tenga que defenderme delante de ti, oh rey Agripa, porque tú conoces. ¿Okay? Era descendiente de los Herodes y estaba muy bien familiarizado con las costumbres y cuestiones de los judíos. Y dice, tú me vas a entender. Por favor, con paciencia, escúchame. Verso 4. Y ahora vea, mi vida. Porque no podemos hablar de la vida de nadie más, solo de la nuestra. Yo no puedo hablar de su vida, solo puedo hablar de la mía. Entonces Pablo viene y dice, mi vida. Déjeme hablarle de mi vida. Pues, dice, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él está diciendo, en otras palabras, mi vida desde mi juventud, yo la viví fariseo. La viví, vea, la viví. Él no dice que todavía la vive, está en el pasado. Él vivió su vida fariseamente. Así la vivió. Y él habla de este grupo, usa la palabra secta, grupo, denominación, de la religión judía, el judaísmo. Y él dice que el grupo a que él pertenecía, o la denominación a la que él pertenecía, era la denominación más rigurosa, más estricta. De la religión judía. Era la rama más estricta, y la palabra rigurosa, estricta, significa precisa, exacta, en cuanto a la interpretación de la Biblia, en cuanto a la implementación de las creencias. Era la doctrina más cercana a la verdad que Dios ha revelado, la más estricta, la más rigurosa en cuanto a interpretación y observancia. Y no solamente de la ley de Dios, pero también ahí venían las tradiciones de los ancianos y tantas otras cosas. Pero ellos los guardaban con una rigurosidad. Que todo tenían que hacerlo al pie de la letra. Y él dice, yo viví mi vida fariseo. Ahora, la palabra fariseo, el término fariseo, no es usado aquí. No tiene connotaciones de reproche ni de deshonra, como las tiene ya para nosotros. Cuando oímos el término fariseo, pensamos en hipócrita, farsante, ¿verdad? Fariseo en los tiempos de Pablo era un título de honor. Era alguien que había alcanzado el más alto grado de lealtad, fidelidad y sinceridad a Dios. Era la persona que estaba más cerca de Dios, si era un fariseo. Y él dice, desde mi juventud, yo, mi vida, la viví fariseo. Y ser fariseo es pertenecer al grupo que más rigurosamente se ajusta a la palabra de Dios y a las tradiciones de los ancianos. Ahora, él está hablando de su vida anterior, y que esa vida él la vivió fariseo, implicando de que ya no la estaba viviendo así, pero que en la religión judía él había vivido fariseamente. Ahora, ¿qué significa eso? Porque para muchos de nosotros puede ser que no signifique absolutamente nada. Sin perder esto, por favor, yo les voy a pedir que me acompañen aquí al capítulo 22 de Hechos, unas cuantas páginas atrás,
en el versículo 3 del capítulo 22, él dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Y ahora vea qué clase de instrucción había recibido este Saulo, religiosamente hablando. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Yo era igual, yo había sido cortado con la misma tijera que ustedes. Y dice: yo fui instruido por el gran maestro Gamaliel. Gamaliel era un venerado maestro de la ley. Hechos 5:34 nos dice que era un doctor. Hoy día sería equivalente, tiene un PhD en divinidad. No en Biblia, en divinidad. Y dice: él fue mi maestro, él fue mi instructor. Era muy estimado a los ojos de los judíos. Y dice: Gamaliel, yo fui educado bajo la dirección de Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Yo fui educado, yo fui instruido. Entonces Gamaliel era un fariseo. La enseñanza de Gamaliel era una enseñanza estricta, rigurosa. Gálatas capítulo 1, sin perder Hechos, por favor, porque vamos a regresar al capítulo 26. ¿Qué significa vivir fariseamente? Dice en el verso 13 de Gálatas 1, verso 13, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Religión puede llamarse judaísmo, puede llamarse catolicismo, puede llamarse cristianismo. Y vea que las religiones terminan con ismo. Budismo, ¿ok? Y entonces dice: en el judaísmo, mi conducta muy conocida, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, religión, recuerda, él dice: viví mi vida, la viví fariseo. Y ahora vea, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces él dice: ¿saben lo que es vivir fariseamente? Y yo viví fariseo y me destaqué dentro de los fariseos. Yo llegué a estar en la cima, aventajé a muchos, no a pocos, de mis contemporáneos. Pero gloria a Dios, uno puede estar en religión, hermano, muy sumergido en la religión. Uno puede destacarse en la religión y las personas hablar muy bien de uno y decir: este se ganó el cielo, este llega y no tiene que decirle a Pedro que le abra, se le abre el portón enfrente por sí mismo. Pero dice: pero cuando agradó a Dios. El verso que sigue, ¿ves? Dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Y esa madre, ahí hay dos sentidos. Puede ser la madre física, pero puede ser la religión del judaísmo, que fue su madre. Y dice: aún en el judaísmo Dios me apartó.
yo pensé, yo creía que ya el cielo estaba abierto delante de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Que él está relatando de esa vida anterior, regresando a Hechos capítulo 26. Y él dice que en esa vida que la vivió fariseo, y eso implicaba de que él estaba encima y todos lo miraban a él y decían: qué modelo de cristiano. Yo quiero ser como Saulo de Tarso. Yo quiero ser celoso como él, celoso de Dios. Pero el celo religioso, cuando es celo religioso, hasta nos hace agreder a las personas. Que a veces uno dice tiene tanto celo de Dios y uno llega y comienza a herir a las personas, tal vez no con los puños hoy en día, pero con palabras. Y dicen: no, es que el celo de Dios. Pero dice en el verso 12: ocupado en esto. En Hechos 26, ¿verdad? Ocupado en esto, en perseguir, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, a las 12 en punto del día, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, entonces vea, aquí se da un encuentro entre Saulo y Jesús de Nazaret. Pero este encuentro no lo inicia Saulo. Saulo no va buscando a Jesús. Saulo va buscando a los seguidores de Jesús, no para felicitarlos, sino para encarcelarlos y torturarlos. Vean que es Dios quien inicia este encuentro, es Dios quien inicia este contacto. No es Saulo, no es el hombre. Él en su religión, él estaba muy bien. Él en su religión pensaba que le servía a Dios. Pero uno puede estar tan absorto en la religión que uno no se da cuenta que uno está siendo contrario a Dios mismo. Entonces dice: yo iba al mediodía, cuando de pronto una luz del cielo bajó y me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pero luego salió una voz, pero ya esa voz me hablaba a mí. Esa voz no le hablaba a ninguno de mis compañeros, me hablaba a mí. Se dirigió directamente a mí y me llamó por Saulo 2 veces. Y me dijo: Saulo, Saulo. Ahora escúcheme, estos detalles que nos da aquí el Espíritu Santo a través de Lucas es para mostrarnos de que lo que le pasó a Pablo no fue una visión, sino que fue algo real. No fue una visión que él vio, no, porque cuando esa luz llegó dice que él y todos cayeron a tierra. Cayeron. No fue una visión que vio. Y después dice una voz. Y esa voz, los demás oían el sonido, oían, pero no entendían. Y no es que no entendían porque no hablaban hebreo, hablaban hebreo. Era la lengua de ellos, eran judíos también como Saulo. Pero es que cuando Dios habla, cualquier idioma que Él hable, solamente la puede entender aquel a quien Dios le habla. Hablamos español aquí, de pronto Dios comienza a hablar en español y solo va a entender aquel a quien Dios quiere hablarle en ese momento.
Los demás nada más oímos un ruido, como algunos en los días de Jesús dijeron: un trueno, un trueno. Y el Señor: no, era la voz de mi Padre. Pero ellos oyeron un trueno. Y el Señor oía otras cosas, y el Señor oía: mi hijo amado. Y los demás oyeron un trueno. Y entonces dice Saulo que me hablaba a mí, me hablaba en lengua hebrea y decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿saben qué? Yo ponía a pensar: Señor, hubiera sido fácil salvar a todo ese grupo, ¿verdad? Todos los que iban con él, ¿por qué no convencerlos a ellos también? Pero vean, el Señor nada más vino por uno. Vino por Saulo, no vino por los otros. Solo Dios sabe por qué. Pero le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esa expresión significa: ¿por qué estás posponiendo lo inevitable? ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Dios pone la mira en una persona y lo busca, no hay nada que lo detenga. Y si uno resiste, nada más uno está posponiendo lo inevitable, y uno va a sufrir las consecuencias por eso, porque va a sufrir más, le va a venir más palo. ¿Sí? Hay personas que dicen: yo no sé, pero me ha venido una, ni dos o tres. ¿Sabe qué? Es Dios a veces que está usando el aguijón para que esa persona se entregue a Cristo, se convierta. Es simplemente posponer lo inevitable. ¿Por qué dura te es dar cosas contra el aguijón, Saulo? Y él le dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Entonces, veamos a este hombre. Ahora, este Saulo, comparado al joven rico que vimos al principio, el joven rico no le llegaba ni a la suela del zapato. Él decía: todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Recuerdan? Todo eso lo he guardado de mi juventud. Pero ahora se aparece otro. Siempre hay un religioso más religioso que el otro religioso. Siempre hay alguien más religioso que uno. Y uno dice: yo soy muy religioso. Siempre hay alguien más religioso. Y ahora aparece este Pablo y dice: yo viví fariseo. Yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. La mayoría de los otros fariseos no me llegaban ni a la suela del zapato. Ahora, pongámosle el punto a la I, como decimos. Vamos a atar ahora todos los cabos sueltos. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3, y esto lo va a dejar más claro que nunca. Filipenses capítulo 3. La religión sin Cristo es vana, es vacía. La religión sin Cristo es pagana, es idólatra, es hereje. Pero también la religión sin Cristo, por muy religión que sea, no tiene valor para salvar. No puede salvar. Filipenses capítulo 3, verso 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Que les dije que siempre hay alguien más religioso que uno. Entonces Pablo dice: si hay alguien aquí que se cree muy religioso, oh, yo más. Yo más. Si alguien se cree aquí que ha guardado todos los mandamientos de Dios, yo más. Si alguien se cree aquí que tiene el cielo ganado, yo más. Yo más. Y ahora vea, comienza a sacar él todos sus logros religiosos. Y dice: circuncidado al 8º día. ¿Saben qué significa eso? Que desde niñito mis padres me ayudaron a obedecer la ley de Dios exactamente.
en el día octavo, el día mandado por Dios, con precisión, con exactitud. Desde pequeñito yo he sido traído en la religión, pero en una manera exacta. Del linaje de Israel. Soy israelita. Yo vengo de Jacob, de la tribu de Benjamín. Ahora, la tribu de Benjamín. Benjamín fue el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. El único. Y ahí su madre murió en Belén, cuando le dio a luz. El único que nació en la tierra prometida. Todos nacieron en tierra pagana. Todos los demás, solo Benjamín en la tierra prometida. Y dice, yo vengo de la tierra de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, el primer rey elegido por Dios, que Dios se lo dio al pueblo de Israel. Benjamín. Benjamín era una de las dos tribus que estaban en el área de Jerusalén. Las otras tribus estaban distribuidas en otros lados, pero Benjamín, una de esas. Y dice, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo soy un benjamita. Hebreo de hebreos, es decir, de pura cepa. Hay alguien aquí de pura cepa que puede decir, yo soy de pura cepa. En otras palabras, que en mi familia nunca hubo mezcolanza. Yo soy hebreo de hebreos, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos. Nunca ha habido ningún tipo de mezcla, no solamente en la sangre, pero también en la costumbre, en la cultura. Yo soy hebreo, yo soy judío. Yo nací fuera de la tierra de Israel, pero por haber nacido fuera de la tierra de Israel, yo no soy un judío helenista, yo soy un judío hebreo. Muchos judíos helenistas eran judíos, pero tenían las culturas griegas. Pablo no. Ahora, dice, en cuanto a la ley, aquí está, fariseo. En cuanto a celo, si alguien tiene celo por Dios, yo más. Yo perseguí a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ahora vean esta palabra. Ahora vea cómo él se consideraba a sí mismo en cuanto a la religión. En otras palabras, él decía, nadie me puede señalar. Nadie nunca en el judaísmo podía venir y decirme, Saulo, mire, usted está mal en esto. Nadie. Yo viví fariseo, pero mi vida farisea era intachable, irreprensible. Ahora, vea nada más. Usted sabe lo que es vivir uno y de que nadie lo pueda acusar a uno de ningún error, de ninguna falta. ¿Cómo piensa que uno se siente? Uno diría, yo tengo el cielo asegurado. Asegurado. Irreprensible. En otras palabras, él dice, si la salvación dependiera de la estricta observancia de las creencias religiosas, yo más que ningún otro. Nadie tendría más razones que yo para confiar en los esfuerzos personales. Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Soy circuncidado al día preciso y exacto establecido por la ley de Dios. Soy de pura cepa, sin mezcla. Soy intachable, irreprensible, irreprochable. Soy de la tribu de Benjamín, el único hijo de Jacob que nació en la tierra prometida. Como religioso soy fariseo. He alcanzado el más alto grado de fidelidad, lealtad y sinceridad en el cumplimiento de los mandamientos y las ordenanzas y preceptos de la Torá, de la ley judía. Pero ahora, verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia.
Algo pasó en la vida de él. Algo pasó en la vida de él. Y eso que pasó fue cuando la luz del cielo vino. ¿Sí? Porque uno anda en la región, pero recuerda, en la región uno anda y de pronto viene la luz. Y la luz le muestra a uno todo. Todo. Y lo que uno se creía se derrumba como castillo de arena. Y dice, cuando me pasó lo que me pasó al mediodía, esa luz vino y me mostró todo. Y al mostrarme todo me di cuenta cuán equivocado estaba. Y lo que antes para mí era ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún hasta el día de hoy estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, al conocer a Jesús, pienso que no vale la pena lo que antes consideré de mucho valor para mí. En vista al incomparable valor de conocer a Cristo, todo lo demás es simple y llanamente basura. Por muy religioso que haya sido mi vida, por muy fariseo que haya vivido, que yo decía que yo era intachable, que yo decía que yo era irreprensible, sí, porque nadie me podía poner el dedo. Pero cuando vino la luz, Cristo me puso el dedo. Cristo me puso el dedo. Por primera vez alguien me señaló. Por primera vez alguien me dijo que no era perfecto. Por primera vez alguien me dijo que no era santo sino pecador. Sí, porque a veces nos creemos hasta que Cristo aparece. Cristo aparece, hermano. La religión sin Cristo no vale. Cristo dice, Pablo dice, lo que antes valía ahora ya no vale. Yo pensaba que valía, yo pensaba que tenía el cielo, hasta que Cristo vino y me alumbró y me dijo, si sigues así como has estado, si sigues dando cosas contra el aguijón. Pero ese día él dijo, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús. Y él le dijo, ¿qué quieres que haga? En otras palabras, me rindo. Me rindo. Que a veces anda el Señor ahí y uno dice, no me rindo. El Señor dice, te sigo dando con el aguijón, no me rindo. Está bien, el aguijón no está sufriendo, el que sufre eres tú. Pero uno sigue de testarudo, ¿no? Y lo único que uno está haciendo es posponiendo lo inevitable, porque tarde o temprano tendrás que decir, me rindo. Sí, porque cuando el Señor tiene a una persona en sus planes, es inevitable. Tarde o temprano, ese pez cae en el anzuelo de Cristo. Y ese día Pablo le dijo, me rindo. Me rindo, Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la religión sin salvación? Vamos a terminar en Lucas 18. Les voy a pedir que estén de pie. Vamos a terminar acá, puesto de pie. Lucas 18. Verso 9 es una parábola muy conocida. El Señor Jesús estaba hablando a la gente e hizo referencia a dos grupos de personas. Y entonces en el verso 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como santurrones, diría yo, pero es justos ahí. A algunos que confiaban en sí mismos como justos
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces, el mensaje iba dirigido ¿a quiénes? A la gente que tiene mucha confianza en su propia religión. Que uno es religioso y entonces uno tiene mucha confianza en su propia religión. ¿Qué? Y el Señor dice, voy a darle una palabra a aquellos que tienen mucha confianza en su religión. Cuidado. Y luego viene la parábola entonces. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Pues si uno es religioso, uno tiene que orar, ¿verdad? ¿Okay? Entonces dice, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo comenzó a orar primero, porque obviamente el santurrón quiere aparentar santurronería. Entonces dice, el fariseo puesto en pie, oraba, pero no oraba con Dios. Que uno a veces es tan religioso que uno se endiosa a sí mismo. Y entonces ya uno se ora a sí mismo. Dice, oraba consigo mismo. No, él no necesitaba orar con Dios. Oraba consigo mismo, diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y ahora vea, comienza a hacer alarde de su religiosidad. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Y ahí podría seguir aumentando más. Ofrendo, me congrego, canto. Todo. Pero oraba consigo mismo. Vea. Comenzó a hacer alarde, ensalzando su austeridad, su rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los deberes religiosos, de ayunar, de orar, diezmar, ofrendar, congregarse. En otras palabras, él decía, me tengo ganado el cielo. La religiosidad nos hace creernos justos, rectos. Nos hace creernos que merecemos el cielo. Bueno, terminó de orar. Verso 13 dice, más el publicano. El publicano no subió tan cerca del altar, se quedó de lejos. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, es decir, se sentía avergonzado. Cuando uno está avergonzado y uno sabe que ha pecado y uno dice, ¿con qué cara voy a orar? Y la vergüenza. Segundo, se sentía quebrantado, dolido, constrito, porque dice se golpeaba el pecho. Ahora nosotros hemos usado esa expresión, ¿verdad? Y a veces hasta nos enseñaban me perdono. ¿Cómo que me perdono? Y tantas cosas. Pero no, ahí la expresión es que había dolor en su corazón. Que su corazón estaba dolorido, quebrantado, contrito. Estaba tan avergonzado que no quería levantar su rostro al cielo. Y de lejos. Y no dice ahí, pero bien pudo decir, Señor, yo no ayuno, yo no oro, yo no diezmo. Pero él no se concentró en los asuntos de las prácticas exteriores de la religión,
sino que dice ahí, estando completamente avergonzado, abochornado delante de Dios, golpeado, herido en su corazón, simplemente dijo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso fue todo lo que alcanzó a decir. Ahora, ¿qué significa eso de ser propicio? A mi pecador. Ahora, podemos entender que él decía: Señor, yo soy pecador. Propicio, propiciar es favorecer, tener compasión. Favoréceme, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Él estaba trayendo la benevolencia de Dios. Él decía: yo no me lo he ganado, no merezco ni intento. Yo soy malo, yo soy pecador, tan malo, tan pecador, que hasta vergüenza tengo. Ser propicio es ser apropiado para alguna cosa. Y Dios es propicio, es apropiado para el pecado. Solo Él puede eliminar el pecado. Solo Él puede perdonar el pecado. Él sentía tanto vergüenza, tanto dolor. Él admite que es pecador. Él confiesa que necesita un Salvador. Ahora el otro dice: no, el otro no. El otro decía: yo no necesito que seas propicio a mí, Dios. No, yo no. Yo he cumplido rigurosamente con todo lo que tú has pedido. Entonces, ¿qué? Me lo he ganado. Yo no necesito que tú tengas benevolencia conmigo. Yo me lo he ganado. Pero el otro sabía. Y ahora vea la palabra que el Señor Jesús da. Verso 14. Dice: os digo que el último, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, la religión sin Cristo, este es el peligro, que nos hace creer que porque practicamos todos los actos de nuestra religión, nos hace creer que no necesitamos un Salvador. Así estaba Pablo. Él decía: yo era intachable. Nadie se atrevía nunca a mostrarle una falta porque no tenía una falta delante de los hombres. Pero luego que vino la luz, y uno se pone la ropa y uno dice que uno la ve bien, ¿no? Pero de pronto una luz bien brillante y uno comienza a ver todas las manchas. Todas las manchas se muestran en la luz. Cuando llega la luz, Cristo nos hace ver realmente lo que hay aquí adentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? ¿Seguir pretendiendo o admitir? Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, yo sé que cada uno de nosotros en el pasado, Señor, estábamos también sumergidos en este tipo